se han tocado tres temas específicos y muy interesantes, por cierto. Uno de ellos, uno de ellos era las relaciones de Bolivia con el Banco Mundial, el Fondo de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y la Cooperación Andina de Fomento. Luego se hizo lo que es la inflación mundial y sus posibles efectos en Bolivia y la sostenibilidad fiscal en Bolivia, ¿no? El orden fue justamente, comenzó con la sostenibilidad fiscal en Bolivia. Vamos a comentar un poco, aparte que en este evento llevado a cabo por la Fundación Vicente Pasos Canqui se hizo se regaló los ejemplares, ¿no? Para que lo podamos estudiar cada uno de ellos. Acá los tengo, ¿no? Y lo pueden observar. Comenzando con este, ¿no? Que es justamente la sostenibilidad fiscal. ¿Qué es la sostenibilidad fiscal? Es que los ingresos y egresos del país estén en un superávit y no en un déficit, ¿no? Un superávit quiere decir que tenemos más dinero, ¿no? Un déficit es que salimos debiendo, ¿no? Entonces aquí hace una balanza entre los préstamos que nosotros hacemos, que nosotros justamente pedimos a las cooperaciones internacionales, y se ven algunos indicadores como el Producto Interno Bruto, el coeficiente, bueno, el índice precio-consumo, ¿no? Entre otros. Entonces, prácticamente lo que puedo yo resaltar de este aspecto es que en los últimos años ha habido una gran inflación a nivel mundial. Sin embargo, Bolivia se ha estado manteniendo estable, ¿no? Eso es algo que se ha resaltado y es algo positivo para nuestro país, ¿no? Sin embargo, no es algo que vaya a perdurar, ¿no? Justamente porque estos préstamos ya van a fenecer y vamos a tener que pagarlos, ¿no? Y eso va a ocasionar que haya un déficit y una posible inflación en el país, ¿no? Entonces eso prácticamente se menciona en este grupo, ¿no? Se habla un poco de la deuda, de las deudas internacionales, los ratios y en miles de millones expresados. Esta información ha sido extraída del Banco Central, ¿no? Obviamente es importante no solamente basarnos en el documento, sino también revisar en la página oficial, ¿no? Podemos indagar tranquilamente si entramos al Banco Central de Bolivia. Podemos ver estos indicadores, ¿no? Que son de conocimiento general. Entonces no es un secreto de Estado, sino que nosotros podemos auditarlos, revisarlos y justamente verificar que efectivamente estos estudios han sido respaldados con estos datos, ¿no? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, podemos un paso atrás. Acá nos vamos a datos estadísticos donde podemos verificar. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Deuda externa y pasivos corrientes. Entonces podemos aquí justamente buscar eh, estos valores, ¿no? A ver, acá tenemos algunos índices generales y a ver, institucional, estadísticas económicas. Entonces, deuda externa, acá. Bien, acá tenemos los informes, ¿no? Podemos de la gestión 2021. Tenemos al 31 de diciembre. Entonces, lo podemos descargar, lo verificamos. Y bueno, aquí podemos ver, ¿no? Por plazo, por concesiones, tasas de interés. Cabe recalcar que hay varios préstamos que son prácticamente como regalos, ¿no? A tasa cero. Hay otros que son... eh, bueno, de estos se indaga mucho más en el segundo libro. Todos estos libros nos han indicado que va a estar en la página disponible para que ustedes lo puedan descargar. Sin embargo, estaba ingresando para ver que efectivamente era así, pero todavía no están los documentos, ¿no? Entonces, creo que en el transcurso de los siguientes días los van a cargar acá en esta parte de documentos y libros, estas mismas ediciones, pero ya en digital, ¿no? Para que todos también lo podamos revisar. En este segundo tomo, expuesto por Amparo Vallivian, se menciona estas relaciones de Bolivia
con entidades externas, ¿no? Que hacen justamente préstamos a nuestro país. Entonces, acá podemos justamente ver esas características. No se ha indagado en que existen categorías del Banco Mundial entre la IBRD, IDA, IFC, MIGA y ICSID, ¿no? Siendo la primera, la IBRD, la que tiene una naturaleza más que todo como de donación, ¿no? Prácticamente no. A ver, un segundo, voy a verificarlo. Si es este. Pero en este grupo hay uno que es como donación, otro que el préstamo es. El interés es. Hay un periodo de gracia y luego viene el interés, ¿no? Que no es muy elevado. El siguiente nivel sí ya es un poco más elevado y el último ya es mucho más elevado, ¿no? Y también nos mencionó acerca de los tipos de préstamos, que hay algunos que se hacen a entidades públicas justamente para que éstas impulsen lo que es el desarrollo, ¿no? Del país, y hay otras que se hacen préstamos a entidades privadas como bancos para que estos bancos faciliten los créditos agropecuarios o de crecimiento en empresas, ¿no? Entonces estos también tienen una naturaleza de una tasa un poco alta, sin embargo accesible, ¿no? Lo que es en relación al mercado. Y también mencionaban acerca de que entre todas, si hacemos un análisis de todas estas entidades, la CAF es la que te hace el desembolso mucho más rápido, pero es la que te cobra más intereses, ¿no? Y la que tiene un retorno mucho más cercano, ¿no? Si bien las otras como el FMI y el Banco Mundial te pueden dar un préstamo a 25 o 40 años, la CAF no, ¿no? Sus periodos son mucho más cortos. Entonces, en esa parte se ha centrado, ¿no? la explicación. Y que obviamente toda esta información está disponible, que la podamos revisar en la página oficial, ¿no? Siempre que se consulte la fuente, hay que ver, en este caso de la CAF, podemos justamente indagar, ¿no? En la página oficial y ver por países, ¿no? Toda la información relacionada. En nuestro caso, aquí podemos ver, ¿no? Aprobaciones, la cartera y desembolsos. Por ejemplo, en la gestión 2021 se han aprobado 398, ¿no? millones de dólares. La cartera es de 2.700 millones y los desembolsos son 467 millones, ¿no? que se han hecho hasta el momento en la gestión. ¿Y qué proyectos tenemos? ¿no? Esto es importante también. Préstamo para enfoque sectorial. ¿Qué nos ayuda a saber o ver todo esto? Que estas líneas de crédito o programas de apoyo generalmente se derivan a entidades públicas o, como había mencionado, a entidades financieras. Las entidades financieras sí hacen su tarea de marketing y sí lo comunican a través de sus páginas o las redes. Sin embargo, en las páginas en las páginas de las instituciones públicas también está. Entonces es importante ver en estas páginas, ¿no? Ver el apoyo. Por ejemplo, en Mapa, CEDEM es una empresa que tiene apoyo. En su visión está, ¿no? justamente apoyar a las empresas. ¿Sí? Si ustedes verifican cuál es la misión y visión del CEDEM, acá podemos ver en su misión y visión y objetivos estratégicos. Bien, es justamente esto, ¿no? En la incubación de empresas públicas productivas rentables en la mejora de nutrición, ¿no? Justamente. Y en el mapa, que tiene esta naturaleza, ¿no? Es importante. Ya. Aquí está, ¿no? Generando valor agregado mediante la incorporación de tecnología e innovación de la producción de alimentos. Entonces, si fuésemos una empresa productora, podríamos consultar qué tipo de proyectos están manejando y en base a ello ver, ¿no? el tipo de apoyo que podrían brindar. Lo mismo con las entidades financieras. Cada entidad financiera tiene
es un nicho de mercado y por tanto es importante ver, ¿no? Qué tipos de tasas tenemos, qué beneficios existen. Creo que hay una entidad, bueno, hay que buscar, ¿no? Hay que ver en bancos de Bolivia, entidades financieras, obviamente siempre reguladas por el ASFI, ¿no? Siempre que vayan a pedir un préstamo o vayan a impulsar su empresa productiva, es muy importante que la entidad que consulten sea regulada por el ASFI, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos entrar a cualquiera, ¿no? A ver, vamos a su página oficial y vemos los tipos de crédito, ¿no? Entonces, eh, es amplio, ¿no? Hay que empezar a ver. Igual podemos buscar como entidades reguladas por el ASFI. Y aquí tenemos todas las entidades inscritas, ¿no? Aquí tenemos un listado mucho más amplio. Agencias de bolsas, bolsas de valores, emisores, bueno, lo que son los fondos de inversión y todo el bagaje amplio que existe, ¿no? Entonces la idea es ir eh, viendo una por una y elegir la que más nos convenga, ¿no? En función de las garantías que nos piden, los tiempos de pago, el mismo tiempo que nos van a prestar y demás, ¿no? Porque como les mencioné, ellos tienen una obligación para contra las empresas que les han prestado, como las entidades externas, ¿no? Que les prestan a las entidades financieras para que estas entidades financieras presten a la población en general para que los proyectos, más que todo orientados a alimentación, a temas de desarrollo económico, vayan con esa, se encaucen en ese objetivo, ¿no? Y la tasa obviamente tiene que ser menor porque ese es el objetivo, ¿no? De ayudar a los países que lo necesitan, ¿no? Como es el caso de Bolivia. Entonces, de ese aspecto hablaba más que todo la segunda ponencia, ¿no? Y finalmente, eh, la tercera ponencia, desde mi punto de vista la más interesante, hablaba sobre la inflación mundial y sus posibles efectos en Bolivia, ¿no? Por el doctor Juan Antonio Morales, ¿no? Justamente él indicaba la subida de los precios de las materias primas y cómo éstas han ido variando, ¿no? Igual, es importante estos datos contrastarlos con las fuentes oficiales y ver que efectivamente es así, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Por cualquier estudio que uno agarre o cualquier estadística que vayamos a estudiar, siempre se tiene que verificar la fuente, ¿no? Y contrastar, ¿no? Hacer el estudio, hacer la analogía y tratar de volver a generar estas gráficas, ¿no? Es lo que se recomienda. Pero que indicaba justamente que ha habido una baja, ¿no? Una baja en el tema de precios de minerales, un poco en el tema de combustibles, que ha habido más el crecimiento de soya o de productos naturales, ¿no? Que a veces son, que se ha mantenido. Sin embargo, estos tienen que lograr, ha habido políticas acerca del gobierno para que primero se dé un abasto a Bolivia y luego se haga a mercados internacionales, ¿no? Y obviamente algo que nos ha ayudado mucho, y lo mencionaban en la ponencia, era que Argentina, al devaluar su moneda, nosotros teníamos casi, es como si Argentina nos estuviese subvencionando productos de necesidad, ¿no? Como trigo, harina, que podíamos adquirirlos a bajo costo, ¿no? Pero que es un escenario que es temporal, ¿no? Obviamente cuando Argentina vuelva a posicionar su moneda, esa subvención, entre comillas, va a desaparecer, ¿no? Eso era algo que me quedó de esta charla, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, qué materias primas son importantes o cuáles la ha considerado en el estudio. El petróleo, la urea, el oro, la plata, el zinc, el estaño y la soya, ¿no? Entonces, y esto igual es de conocimiento del Estado, ¿no? Por eso es que ha habido mucho apoyo a empresas bolivianas
que generen soya, trigo, harina, azúcar, ¿no? Esa parte. Luego, alimentos, ¿no? Se hizo un análisis también de los alimentos y del precio, ¿no? Cómo ha ido subiendo a nivel mundial. Del trigo, la soya, el maíz, el sorgo, el azúcar y el arroz. El arroz es el único que ha ido bajando, pero desde la gestión 2022 ha ido subiendo de nuevo. En cambio, las otras que mencioné anteriormente están en alza permanente. Luego mencionaba un poco de lo que son la implementación de políticas monetarias que van más de tipo punitiva contra el agio y especulación y que justamente tienen que apoyar eso, ¿no? De que no exista este tipo de inflación en nuestro país, que obviamente es el más bajo de la región y que se siga manteniendo así, ¿no? Esa es la idea. Entonces, hay que ver algunas estrategias, ¿no? Hay que analizar qué se pueden, cómo se puede evitar caer de nuevo en la hiperinflación de hace más de 30 años, creo, ¿no? Del 84 mencionaba que ha habido una hiperinflación y que lo que se desea es no ir a ese escenario de nuevo, ¿no? Y una de las medidas que se ha implementado recientemente es la que el Banco Central está ofreciendo la compra de dólares a exportadores a precios mucho más atractivos, ¿no? Esto justamente con tal de mantener las divisas y que podamos mejorar también un poco la economía a nivel interno, ¿no? Y obviamente tratar de hacer crecer las reservas internacionales que están muy bajas, ¿no? Que actualmente mencionaban que son de 600 millones. Eso lo podemos verificar ahora, ¿no? Vamos a verificar si efectivamente nos han dicho la verdad. Ya, a ver, acá está, ¿no? Reservas internacionales, gestión 2021. Habría que ver una más actual. Ok, al 20 de diciembre del 2022, esta es la más actual, serían 4.000 millones, ¿no? Y no 600 millones como indicaban. Sí, 3.400 millones en saldos a desembolsar. Bueno, entonces se rectifica, ¿no? Sería, obviamente ha afectado el tema de la guerra bélica entre Ucrania y Rusia. Se mencionaba que Rusia es uno de los mayores importadores de trigo, ¿no? A nivel mundial. Entonces eso igual ha disparado los precios. Pero acá podemos ver, ¿no? Que según la Agencia Boliviana de Información, nuestras reservas son a la fecha de 2022, bueno, la más actual, son de 4.000 millones de dólares, ¿no? Que se tienen. Entonces, sí, se tiene todavía un colchón de estas reservas internacionales que vamos a utilizar, ¿no? En la última instancia se debería de utilizar, ¿no? La idea es que la economía se dinamice de manera interna y que no se tenga que recurrir a este tipo de reservas internacionales, ¿no? Ello. Sí, bueno, el resumen estaba muy interesante. Son temas que, como les digo, hay que analizarlos nuevamente, verificar con la fuente, como han visto. Ese dato que mencionaron no era correcto en relación a lo que está publicado en la página web del Banco de la Agencia Boliviana de Información. Que al ser entidad pública se consideraría una fuente primaria, ¿no? Entonces, aquí ahí tenemos una discrepancia, ¿no? Entonces hay que hacer ese ejercicio, ¿no? Agarrar los documentos que han entregado, compararlos, hacer los mismos cálculos y ver esas varianzas, ¿no? Si efectivamente hay mucha varianza o no, y empezar a buscar las razones, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos un estudio
eh, podemos ver ese aspecto, ¿no? Se puede definir un alcance. Si yo, por ejemplo, sesgo un estudio y digo, yo voy a evaluar, pero voy a quitar todo lo que son minerales, entonces obviamente los índices van a cambiar, ¿no? Entonces depende mucho qué, cuáles han sido los alcances y los límites de estos estudios y hacer la comparación con los mismos, con las mismas restricciones, ¿no? Y de esa manera ver si obtenemos los mismos datos o si han sido modificados, ¿no? Entonces eso es importante siempre realizar, ¿no? Es una buena práctica que nos ayuda a tener eh, una idea más clara, ¿no? Y poder eh, encontrar los cálculos correctos, ¿no? Justamente para que no haya una tergiversación de la información o una mala interpretación.